Ok, bueno, muy bien, fíjense. Este es un tema que, como les he dicho, tiene una gran actualidad. Todavía se viene hablando, se viene señalando, pero a pesar de ello, notamos que es visto como con alguna dificultad por nosotros mismos a la hora de llevarlo al, a su práctica en el día a día. Ok, fíjense, cuando hablamos de consentimiento nos estamos refiriendo específicamente a ese eh, aplicar lo que es el principio de autonomía. Fíjense que la norma es no coartar la libertad de las personas cuando nos referimos a la autonomía, pero en el día a día lo aplicamos cuando aplicamos el consentimiento informado. Pero el consentimiento informado no lo podemos ver solo como un papel o como, bueno, yo ya lo hice. No, el consentimiento es un proceso que está relacionado en donde se involucran una serie de elementos que si estos no son considerados en su plenitud, en su misma visión de complejidad. ¿Por qué? Porque esa libertad de la persona es muy individual. Y lo que yo le digo a una persona no es necesariamente lo mismo que va a requerir el otro. De ahí que es algo que tenemos que asumir y meterlo dentro de nuestra manera de actuar para poder entonces eh, digamos, ir avanzando en esto de respetar la autonomía, la libertad, el derecho del otro. Partimos precisamente de que nosotros tratamos con personas. Esa persona que es inteligente, racional, libre, poseedor de una dignidad propia, que no es canjeable, que no recibe las posibilidades de monetizar. Es la persona que está capacitada para cuestionar, que puede investigar, que está soportado en una capacidad racional y empírica, que si no la consideramos, si no lo abordamos de esta manera, poco estaríamos haciendo para lograr entonces la adherencia, el reconocimiento del otro, ese yo sentirme partícipe de lo que está sucediendo con mi cuerpo. El hombre es persona y como tal es moral y libre. El hombre es un fin en sí mismo, así lo define Kant, no un medio para uso de otros individuos, que lo convertiría en una cosa. Esto es, digamos, que nuestro marco de referencia a la hora que vamos a revisar los elementos que conforman el consentimiento informado. Ahora, ¿qué es la autonomía? La autonomía es esta condición que tenemos cada uno de nosotros de ser autodeterminante, tomar decisiones. Consiste en realizar las escogencias en función de las razones de cada persona. Puede ser que el común, muchos, se orienten hacia determinada respuesta, pero a nosotros, en función de esa definición, identificación de cada ser valioso, propio, digno de respeto, nos importa y es fundamental que lo reconozcamos a cada uno desde lo individual, desde sus derechos. Entonces, es proceder en forma coordinada con otros profesionales del área. ¿Por qué? Porque cada grupo, dentro de un centro asistencial, no solamente están médicos, enfermeras, psicólogos, bioanalistas, trabajadores sociales, es que también hay ingenieros, hay arquitectos, hay religiosos, hay administradores, y todos deben de trabajar en función de cómo satisfacer las necesidades interferidas que tenga una persona. Entonces, por eso es que no podemos trabajar de manera aislada. De ahí la gran importancia de que hablemos y nos ubiquemos siempre dentro de una noción del equipo de salud.
El caso que les traigo va a ser un ejemplo de, digamos, de esos aspectos, criterios que tenemos que considerar cuando entablamos una relación terapéutica con un paciente que a su vez va relacionada y trae a la par a la familia y al entorno cercano de esa persona. El consentimiento informado lo define Miguel Sánchez como la aceptación de una intervención por parte del paciente, la cual realiza en forma libre, voluntaria y consciente, después que el profesional de la salud le haya informado de la naturaleza de la intervención, de los riesgos y beneficios, así como de las alternativas posibles, es decir, riesgos, beneficios, cuáles son los pronósticos, con qué me puedo yo esperar encontrar en determinadas circunstancias. Ahora, ¿de dónde parte el consentimiento informado? Fíjese, hay sus bases filosóficas, religiosas y legales. Filosóficas, siempre debemos procurar ayudar al otro y hacerle el menor daño. Ya planteábamos durante la discusión cómo a veces nuestro silencio, el ignorar al paciente puede generarle un sufrimiento adicional al paciente. Siempre debemos de procurar el mayor bien para el mayor número de personas y en todo momento respetar al otro. Desde el punto de vista religioso, tenemos preceptos como la santidad de la vida, no interferir en la vida del otro sin su consentimiento. Y desde el punto de vista legal, particularmente en nuestro país, pero ya esto es un concepto universal. Tenemos que procurar en todo momento, es obligante, lo dice nuestra Constitución, lo dicen los diferentes leyes de ejercicio del área de la salud, lo dicen nuestros códigos deontológicos y en todo momento estamos obligados a reparar un daño, por eso es que la persona tiene que saber a qué se está exponiendo, porque si yo no sé qué me van a hacer, ¿cómo voy a poder saber si está bueno, si está malo, si era lo que se esperaba o no? Tenemos que ser válidos con respecto a a lo que nosotros nos estamos comunicando, partiendo siempre del respeto al otro y de su derecho a autodeterminación y del manejo de la información que se está manejando. Ahora, el consentimiento informado es algo que se considera reciente, está enfocado precisamente hacia lo que es la autonomía de la persona, en donde para poder ser autónomo tengo que tener información y a su vez el que la suministra tiene que saber que hay diferentes puntos de vista, que para alguien lo que es bueno no necesariamente lo es para el otro. Puede ser que yo le diga al médico, ¿qué opina usted? ¿Qué es lo mejor? Pero si lo que me está diciendo a lo mejor no es compatible con mis criterios, entonces es necesario que haya precisamente este intercambio de ideas, de opiniones. Constituye una nueva forma de entender la relación profesional de salud paciente, en donde ya no debemos ver la relación como era vista clásicamente, que era vertical, sino que hoy en día es horizontal. Es más, a mí me gusta más la figura de que todos estamos en un gran círculo actuando en función del paciente, porque de esa manera el equipo todo está trabajando por ayudar al paciente y a la familia. El paciente está soportado este consentimiento informado en que el paciente es el que exige que se le respete su derecho a decidir y esa decisión puede ser aceptar o rechazar la opción que en determinado momento el médico, la enfermera o el otro profesional quiere proponer que se realice. Como esto no era así anteriormente, lo clásico, lo que funcionó durante siglos, era que las decisiones dependían exclusivamente del médico. Es más, se representaba
esta relación de una manera piramidal, en donde el médico estaba arriba, él era el que tomaba decisiones y decidía, daba inclusive se llamaba de órdenes. Hoy en día hablamos de indicaciones, porque inclusive hasta dentro del mismo equipo pueden haber diferencias de criterios y son los momentos de encuentro, de discusión, que deben de servir para tomar decisiones. Eh, Clásicamente se buscaba que había que cumplirse con lo que así estaba establecido. Por eso es que se llama una religión paternalista, en donde, por lo menos yo soy andina, y era muy clásico que cuando uno decía, ¿y por qué? Porque su papá lo dijo. Entonces, imaginemos, traslademos esa imagen a lo que era lo clásico, una relación dentro de la relación médico-paciente. Fíjense que no se manejaba ni siquiera el concepto del equipo de salud. Se le exigía al enfermo obediencia y confianza. ¿Cuál era el buen paciente? El que a todo decía amén. ¿Okay? Si él cuestiona mucho, si pregunta, que fastidia. Entonces, esto era lo clásico y es algo en lo cual tenemos que ir conociendo y ver cómo. Entonces, sigo. Clásicamente se consideraba que el hecho de que el médico procurara y actuara buscando lo mejor para el paciente, ya eso era suficiente para que justificar esa relación vertical. Pero esto, repito, ha evolucionado, ha cambiado. Entonces, actualmente tenemos que, entonces, es el paciente el que toma las decisiones, inclusive distintas a lo que el médico le esté proponiendo. Eso es, estamos soportados en el modelo autonomista. Vean, venimos de un modelo paternalista y vamos evolucionando al modelo autonomista, en donde es una relación profesional de salud paciente. Fíjense que aquí ya hablamos de los diferentes profesionales. El enfermo tiene el derecho a decidir en función de sus propios valores. Claro, aquí hay algunas excepciones que luego veremos con más detalle. A medida que evolucionemos en las asesorías, vamos a ver las diferencias, por lo menos los pediatras estarán preguntándose, Dios, bueno, ya vamos a tener oportunidad de estudiar con más detalle esos casos específicos. Y luego en donde sabemos que todo enfermo tiene la posibilidad de tener el control de la información y de decidir. ¿Cuál es la información que se va a suministrar? La que el paciente necesita, no la que yo tengo diseñada que voy a dar. Ahora, fíjense, esto ha venido evolucionando, por eso que les planteaba que esto se remonta a mediados del siglo pasado. Aún antes vamos a encontrar casos, situaciones en que ya se hablaba del derecho de los pacientes a conocer lo que estaba sucediendo. Pero este hecho de una sentencia judicial que se dio en Estados Unidos en 1957 marcó un hito en la historia, porque ya nos sirvió de referencia de que era una nueva visión en cuanto a la relación médico-paciente. En este caso, la de 1957, el médico decide hacer un estudio, claro, ubiquémonos en esa época, todavía no existía el desarrollo tecnológico que tenemos ahora, y ya se conocía que el procedimiento que el médico solicitaba para diagnosticar la situación que afectaba a la persona tenía más o menos un 30% de riesgo para la persona. Él decidió no decírselo al paciente. Lamentablemente, en ese caso, el paciente quedó con afectación en cuanto a la marcha. Él, esto lógico, le molestó, va y le pregunta al médico que qué pasó, porque él ingresó caminando y ahora tenía problemas. Y él le dijo, bueno, sí, eso era conocido, yo decidí no decírtelo para que no te preocupara.
el no conforme lo demanda y el abogado, el juez, termina sentenciando que esto era una decisión del paciente, que él era el que tenía que haber asumido si corría o no con el riesgo. Luego ya para el año 76, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya lo declaró como un derecho a la información de toda persona y como un derecho básico. Para los 80 ya estaba presente el consentimiento informado en las diferentes legislaciones nacionales a nivel mundial. Y aquí en Venezuela lo encontramos en las diferentes leyes de ejercicio de las profesiones de la salud y en sus códigos de deontología. Ahora, para poder hablar, esta es quizás la lámina que nosotros tendríamos que aprendernos de memoria, porque a veces creemos que lo estamos haciendo. Puede ser que yo diga, sí, yo le dije, pero ya va, se cumplieron todos los pasos que debía tener presente para decir que se cumplió el consentimiento informado. Bueno, entonces, llévense en esta lámina. Primero, hay que disponer de información suficiente. Segundo, haberla comprendido. Tercero, que la decisión haya sido libre. Y cuarto, que la persona sea competente para tomar decisiones. Vamos a ver cada una de estas condiciones por separado. Fíjense, información suficiente. ¿A qué se refiere? Es que la persona conozca, se le presenta una descripción de la intervención, qué se busca con esa intervención, plantearle las molestias y los riesgos, los beneficios esperados, las alternativas, porque a lo mejor no se puede hacer este procedimiento, pero tenemos este otro. ¿Okay? ¿Cuál es el curso espontáneo de la enfermedad? ¿Qué pasa si se aplica cualquiera de estas alternativas que se están planteando? Y luego es perfectamente válido dar nuestras opiniones y recomendaciones. El paciente puede decirle, ya va, doctor, o a la enfermera, ya va, yo no me quiero bañar en este momento, porque no me das el chance a bañarme dentro de media hora, porque ni siquiera hay agua caliente, póngale, ¿ok? Bueno, pero es que te tengo que estar limpio para cuando se te haga tal procedimiento. Ah, bueno, entonces vamos a cuadrar, voy a tener todo listo para que me bañes y sea menos molesto. Es un ejemplo, pero igualito pasa con los procedimientos. Recientemente hablábamos de un caso y nosotros como equipo preguntábamos, ¿y cuál es la opción? Un caso fuerte, un caso de cáncer. Y le preguntamos, ¿y cuáles son las alternativas? ¿Qué se puede hacer? Y dice, bueno, desde el procedimiento más agresivo que implica esto, Hablando con o, Sonia y estoy bien pesado. o tenemos la opción de dejarlo de tal o cual manera. O sea, son esas situaciones en donde se ve las diferentes opciones, el abanico de opciones, para que la persona pueda decidir. Ok. Ya. Ahora, para la segunda condición, que es comprender la información. Ah, muy bien. Entonces, aquí somos nosotros los que tenemos que extremar en cuanto a qué estrategias, qué recursos, qué lenguaje vamos a emplear para garantizar que la persona comprenda lo que se le está informando y lo que necesitamos que entienda a plenitud para poder tomar una decisión. Por eso es que debemos evitar los tecnicismos, usar lenguajes asequibles, invitarlo a hacer preguntas. Con eso de a ver qué duda tiene, coménteme qué inquietud, podemos ir tomando ideas si la persona está captando lo que le queremos transmitir. ¿Cuál es el objetivo? Que la persona tenga la impresión más realista de su condición, de su estado, y que de verdad haya comprendido las diferentes alternativas que se le han planteado y el curso que tendría.
la tercera condición es tomar una decisión en libertad. ¿Por qué? Porque la decisión tiene que ser voluntaria, libre de cualquier influencia indebida. A veces, sin darnos cuenta, se hacen presiones, se hacen recomendaciones que pueden significar una presión, un querer incidir en la respuesta, en la decisión de la persona. Ahora, hay formas de influir que son aceptadas éticamente y hay otras que son totalmente rechazables. Por ejemplo, la persuasión es válido si yo doy argumentos razonables y trato de ubicar a la persona, pero de este camino vamos a dialogar. Bueno, puede ser que la persona termine ubicada en qué es lo que se está planteando y que la decisión sea la que él considera mejor. Pero ¿de qué nos debemos cuidar? De la manipulación. ¿Cómo? ¿Cómo manipulamos? Cuando se falsea información, cuando se desfigura o ocultan ciertos hechos. Este es un caso que Marisabel se va a reír, pero que para mí fue impactante la vez que se lo hizo. Una persona va a ser operada y con la idea de lograr un hecho traumatológico, de lograr una mejora tanto estética como en las molestias que le ocasionaba tener esa alteración. Resulta que cuando pasa el tiempo, no lo logró, seguía la molestia, no hubo la mejor estética, y entonces va y le pregunta al traumatólogo amigo y le dice, mira, pero ¿qué pasó? Yo no veo ninguna mejoría y en cambio el dolor ha sido terrible. Y le contestó fue, sí, yo lo sabía, pero si te lo decía, tú no te operabas. Entonces, esa es una manera clara de ocultar ciertos hechos. ¿Okay? Lógico que nunca tenemos la posibilidad de que 100% pronosticar qué va a pasar. ¿Okay? Pero lo importante es que la persona tenga oportunidad de analizar y saber si se lanza o no a eso. ¿Okay? Yo siempre aquí también comento que me tuvieron que hacer una reconstrucción de fémur por una caída y el traumatólogo estaba preocupadísimo porque a lo mejor yo soy de las que uso tacones todavía. Y él estaba preocupadísimo porque a lo mejor yo me iba a sentir muy mal si no lograba volverme a montar en tacones. Y cuando por fin me lo dicen, yo le digo, ¿cuál es el problema? Me mando a hacer los zapatos. O sea, si hay una diferencia de altura, eso yo lo resuelvo. Y entonces el mismo traumatólogo se quedó así como que, ella tenía la solución. ¿Ok? Entonces, es cuestión de escuchar al otro y a lo mejor nos estamos ahogando en algo y resulta que la persona, ¿sí? O sea, no tenemos por qué considerarla incapaz para opinar y decidir. Entonces, otra manera de manipular, modificar selectivamente las características o atractivos. Y mucho más cuestionable desde el punto de vista bioético es cuando se caen en prácticas tipo coercitivas, como amenazas o daño. Puede ser físico, psíquico, económico o legal. No es poco frecuente que de repente cuando un paciente dice yo no quiero esto, entonces usted se va y después no venga a pedir atención. Si usted se va, no vuelva. Bueno, esas son formas eh, cuestionables que debemos evitar y que es importante que reconozcamos precisamente para orientar y cuidarnos de no caer en ellas. Y luego la cuarta condición es la capacidad para decidir. Es importante que se confirme la aptitud que tiene la persona para darse cuenta de lo que está viviendo y de cuáles son esas expectativas a las cuales se enfrenta, que esté en actitud para comprender. Hay veces que queremos informar, pero la persona no está en ese momento en capacidad de comprender, bien sea porque se le acaba de dar una información que significa un gran
impacto, una gran herida, bien sea porque se trastorna totalmente lo que fueron sus planes, y por eso es que se habla que el consentimiento informado es un proceso. Yo no puedo pretender que este se dé en 5 minutos y que con todas las personas va a ser igual, sino que tenemos que estar verificando que los diferentes elementos hayan sido atendidos. Y luego que la persona esté en actitud para deliberar sobre las opciones y con capacidad para comunicarse. Si alguna de estas situaciones están, digamos, en riesgo, no es posible, entonces queda de nuestra parte buscar las diferentes alternativas para lograr ello. Este es muchas veces el caso que tenemos con enfermos mentales o con niños, pero entonces existen recursos para cómo poder asumir, afrontar esa situación. Ahora, cuando se habla de las capacidades, existen muchas controversias, porque hay quien lo vincula que no, que es el coeficiente intelectual, que no, que es el nivel educativo, que según la patología la persona puede estar o no. Bueno, lo importante es cumplir con nuestra meta, que el paciente tenga, y la familia, pero primero que todo cuando hablamos de pacientes adultos, que el paciente tenga una clara noción a lo cual se está enfrentando y lo que se propone hacer. Entonces, hay otra cosa que tenemos que cuidar, que el hecho que un paciente en un momento dado no esté en capacidad de decidir, no lo invalida para tomar decisiones más adelante. Entonces, y repito, esto es un proceso, esto es algo que debemos hacerlo, no para librarnos de una sanción, sino porque realmente creemos, actuamos en función de que la persona tiene el derecho a decidir. Este es un cuadro, un esquema que hizo la doctora Marta Cantabella, que me parece muy claro con respecto a lo que sería el consentimiento informado. Digamos, está soportado en el principio de la autonomía, en donde la persona puede aprobar o rechazar ejerciendo su voluntad, pero luego que ha recibido la información suficiente, comprensible y que la ha comprendido. Hay excepciones, ¿no? En una situación de urgencia. Eso sabemos todos los que trabajamos en el área de la salud. Si a nosotros a la unidad de emergencia nos llega un paciente en paro cardíaco y no se conoce qué lo desencadenó, ese paciente tiene que ser eh, reanimado, ¿okay? Y se cumplir con una serie. Yo no puedo esperar a preguntarle, ¿te reanimo o no? Primero que ni siquiera puede contestar, ¿ok? O si yo no tengo claro, me llega un paciente con una gran dificultad respiratoria, ya en una insuficiencia y no se conoce el cuadro, la situación, no hay un informe, hay que atender. Ok, entonces, el privilegio terapéutico del médico, que es la condición que estoy grabando, ¿verdad? Ay, creo que no había grabado. Bueno, ok, bueno, Dice vamos a ver. recording, parece que está grabando, Elizabeth. ¿Sí? ¿Está Porque dice grabando? Ok, recording y está. perfecto. Ah, Sí. chévere. Entonces, el privilegio terapéutico del médico, que es cuando el médico que conoce a su paciente, él dice, ya va, vamos a manejárselo progresivamente, vamos, este no es el momento. Eso es el privilegio terapéutico del médico. De esto yo tuve una experiencia que me impactó, no la puedo olvidar. Estábamos en un curso de ampliación también con un grupo de médicos, y después que nos terminamos la clase de consentimiento informado, que Marisabel había dado lo de la relación terapéutica, uno de los médicos estaba pero con una pena moral, como ustedes no tienen idea. Y nosotros ahora, ¿cómo manejamos esta situación? Porque no le puedo, bueno, después que yo he estado diciendo, usted tiene que informar, está obligado, usted no sé qué, y que Marisabel les ha hablado de lo que es la ayuda, de lo que, y resulta que él levanta la mano así, todo tímido, y dice, ¡ah! Confieso que he pecado. Ay, Dios mío, qué susto. Él
él siempre se había jurado a sí mismo. Él era un médico que por su especialidad atendía casos oncológicos. Y él se había jurado a sí mismo ser honesto, decir la verdad. Y resulta que llega un paciente y se le sienta, él no lo conocía con anterioridad. Llega, pide la cita y le dice, doctor, yo creo que yo tengo tal cosa, pero yo quiero que usted me diga la verdad, porque según si de verdad yo tengo este problema, yo tengo oportunidad. Yo sé que no me voy a hacer quimioterapia, pero si yo de verdad tengo esto, voy a tener oportunidad de ordenar mi vida, dejar todo listo. Entonces yo necesito que usted me diga la verdad. Él, sin conocerlo, porque era su primera, y él sí le dijo, yo vengo de haber visto otro médico, pero ellos no me quieren decir. Bueno, y él le ha dicho, sí, su caso es oncológico, yo calculo que a usted le queda tanto tiempo. Bueno, el hombre sale y se suicida. Cuando él cae en cuenta de esa situación, claro, él todavía dijo, yo dije la verdad. Cuando él nos oye esta clase, él queda todo impresionado y por eso es que dice, confieso que me equivoqué. Pero bueno, nosotros lo estamos buscando aquí de verdad y no es nuestra idea. Que nadie se sienta. Para nosotros fue muy duro esa clase, porque como le decíamos, ya va, usted tenía un criterio, esto es algo nuevo, porque ciertamente es así. Entonces, lo importante es que sepamos, como se planteó anteriormente, la información, la verdad, es como un medicamento. Entonces, hay que saberla administrar. Por eso es que tengo que conocer al paciente. Por eso es que tengo que oírlo aún entre líneas, para poder entonces, en caso de que el médico lo considere necesario, hacer uso de este privilegio, pero saber que no necesariamente el que en un momento dado el paciente no está en condición de escuchar una información, no lo invalidó por el resto del tiempo. En el caso de pacientes incompetentes, por cualquier motivo, como es el caso de los enfermos mentales, renuncia expresa del paciente, el paciente que dice no quiero saber, pero igualito. El hecho de que él ahorita haya dicho no lo quiero saber, tampoco es que ya renunció para toda la vida, ¿ok? No es que hable ahora o calle para siempre, eso no es así. Insisto, es un proceso. Hay una película muy buena que trata sobre este punto, que se llama Amar la vida. Yo sí lo consigo, se las comparto, la ven después. Y hay una paciente que es Emma Thompson, acepta en un momento dado una intervención, someterse a todo un proceso de investigación en casos de cáncer y luego ella decide rectificar esa decisión viendo todo lo que esto traía consigo. Y luego también tenemos en los casos de tratamientos exigidos por la ley. Un ejemplo pasó con el COVID, pasa cuando pasó aquí con un barco, un velero no, un crucero que llegó y se había señalado que habían pacientes con cólera. Entonces, ahí hay indicaciones de ley que tienen que cumplirse. En mis años, las que son contemporáneas a mí recordarán cuando de repente se decía por la radio, el paciente fulano y tal pasar por la unidad sanitaria tal. Casi siempre eran pacientes con tuberculosis, pacientes con determinadas patologías que requieren de un seguimiento y que para el control se administran desde la misma unidades de salud. Ok. Y luego también hay otra excepción, creo, aquí no hay cirujanos, pero es el caso de cuando para abordar una situación se encuentran con otra. El caso que le contamos con la que la profesora Lombardi en el encuentro anterior explicó el caso Amato, como que es, en donde el doctor va a operar y se encuentra con que hay otra situación, eso es un ejemplo. ¿Okay? Eso es más que todo probable que ocurra en intervenciones de emergencia.
que no hubo evaluaciones previas rigurosas y entonces algo puede pasarse por alto. Ok. Lo que sí es importante es que reconozcamos que somos un equipo de salud en donde cada miembro de este equipo tiene un campo de actuación específico, cada uno tiene que ejercer el consentimiento en su área específica. Yo no puedo ir a hablar lo que le corresponde al médico, el bioanalista no puede ir a decir lo que le corresponde al psicólogo, el psicólogo no puede, y así, o sea, cada uno tiene que saber qué papel juega dentro de ese equipo. Es necesario que nos tratemos con cortesía, que abordemos las situaciones dentro de esas revistas clínicas que tienen que darse, de tal manera que no caigamos en choque, en donde lo que se vea, se comparte, pueda servir de insumos a la hora de suministrar información. Es por eso que tenemos que revisar muy bien cómo es la organización, las normas que regulan dentro de una institución, cómo son los procedimientos, los contenidos, la calidad, porque cada uno de estos miembros tiene que conocerlo, compartirlo, para que se pueda lograr entonces el mayor bienestar de la persona. Ok. Y esta frase cierra diciendo: el consentimiento será tanto más necesario cuanto menos urgente y más experimental sea el tratamiento. Y hay otra frase que yo muestro mucho, y es que ese consentimiento que aparece en el reverso de la primera hoja de la historia clínica, eso no es ningún consentimiento. Eso es cualquier cosa menos lo que es un consentimiento informado. Ninguna persona, el profesional de la salud que diga, pero es que él firmó, ¿okay? Y específicamente el médico, que es quizás el que está más expuesto a que se le reclame porque es el que hace las acciones de mayor, de tipo invasivo, las exploraciones de mayor riesgo. Él no puede eh, protegerse, cubrirse con que él firmó lo que está en el reverso de la primera hoja de la historia. Eso no es consentimiento. El consentimiento debe ser por cada acción que nosotros vamos a realizar. Ok, gracias.